Vuelo de avión sin nafta y vamos recogiendo pasajeros en el aire. Sí. También es un reencuentro. Junio fue. No, el mes que pasó fue julio. Julio, Siempre me lo Julio confundo. pasó. Julio fue un mes de reencuentro, si se quiere, porque algunos nos hemos ido, hemos vuelto. Y estamos en este recorrido de seguir encontrándonos con estos pasajeros, estas personas que nos han ido acompañando en este viaje de avión sin nafta. Y así le damos la bienvenida a este vuelo a Yanti Devi Ma. Por supuesto, ¿cómo andás tanto tiempo? De volver a verlos aquí. Qué Bien. lindo, qué lindo. Qué transformación, ¿no? De lo que fue el principio de año, el viajecito y ahora. Como que van tomando algunas velocidades las situaciones, ¿no? Bien. Para la gente que se ha ido sumando, bueno, Yanti y Silvina nos estuvo acompañando desde el principio de este proyecto, allá en este verano lejano del 2025, que parece que pasó un montón de tiempo, toda esta primera mitad del año, y fuimos metiéndonos de a poquito en el mundo del yoga, conocer y hacer consciente todos nuestros distintos espectros, si se quiere, de la corporalidad, del alma, de la conciencia. Y ahora venimos también renovados. Mencionábamos antes de que te vayas, antes que todos nos vayamos y volviéramos, tuviste un viaje por España para seguir creciendo, para seguir recibiendo y dando conocimiento, y aquí estás nuevamente, tanto en la Argentina como en Neuquén, como aquí en AM Cumbre 1400. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue ese viaje, no solo físico, sino también espiritual? Estuve unos 15 días en Barcelona, España, en una ciudad cercana a Barcelona, San Celoni, con un proyecto de Kriya Yoga. Ya es el tercer año que puedo ir a esta ciudad a presentar un programa de Kriya. Y nos han recibido siempre muy cálidamente los practicantes, los iniciados que ya están allí, están conformando una comunidad de meditadores muy potente, y se siguen sumando personas, se han sumado personas nuevas a la práctica, con un despliegue de entrevistas, de difusión, de conferencias abiertas, de meditaciones grupales. La verdad que una experiencia muy, muy bonita. Bien. Esto que en este recorrido que hemos ido haciendo, que hablamos del yoga, de las distintas disciplinas, de cómo a distintas personas les puede ayudar en distintas aristas de su vida, pero siempre va a ser un objetivo en común. Vos ahí mencionás esta disciplina que es el Kriya Yoga. ¿Nos querés contar un poquito qué es, de dónde viene? El Kriya Yoga es una metodología que nace con el ser humano. Lo hemos mencionado hace unos meses como para hacer una introducción, en el sentido de que cuando hemos llegado como ser humano a la Tierra, hemos venido con algún manual de uso, por decirlo de alguna forma. Y este manual más antiguo es el de Kriya Yoga, que se basa en algunos tipos de respiración para aprender a jugar el juego de la vida y para, a su vez, aprender a salir del juego de la vida, poder liberarse de la rueda de reencarnaciones. Y ese proceso se aprende a través de una técnica, una metodología de varias posturas, respiraciones, pranayama, una secuencia diseñada para tal efecto. Originalmente viene de la India. El origen de esta técnica está en India y se enseña de forma tradicional, ¿no? Una metodología que requiere iniciación, que requiere conocer la técnica y practicarla de una manera tal como la aprendemos, ¿no? ¿Todo el mundo la implementa o solo las personas quienes las eligen en la India? No todo el mundo elige el Kriya Yoga. Okay. O sea, hay muchos yogas, hay yogas que tienen más que ver, más conectados con lo físico, otros yogas más conectados con lo emocional, otros más conectados con el aspecto mental. Bueno, el Kriya Yoga dentro de todos los yogas es como decir la integración que toma de varios métodos lo imprescindible para poder trascender. O sea, el objetivo del Kriya Yoga es permitirnos conocernos a nosotros mismos desde un lugar que ese conocimiento nos va a llevar al origen, a nuestro origen. Es como decir,
Qué complejo imaginarlo. Claro, porque requiere una expansión de conciencia, requiere disciplina en la técnica, requiere ser comprometido, ser consecuente, ¿no? Y requiere elegir, o sea, hay que elegir un yoga para la realización del ser. Distinto es a lo que hemos conversado tantas otras veces, ¿no? De elegir un yoga para el bienestar. Bien. Elijo el yoga para vivir en calma, estar relajado, aprender a mantener el foco, por ejemplo, a mantener la salud del cuerpo físico. Ese primer contacto con el yoga, que es el que suele ocurrir en Occidente, tiene más que ver con una búsqueda terapéutica, con una búsqueda de bienestar. Sin embargo, cuando el proceso va siguiendo un recorrido, ¿no? de expansión, nos empieza a generar como una inquietud, una intención diferente de querer conocer más. Y ahí viene en donde se complementa perfecto, como en una segunda instancia, el Kriya Yoga, una herramienta para la iluminación. Bien. Ahora, esto me gustaría abordar, que nos comentes un poquito, porque a lo largo de este recorrido que venimos haciendo, teníamos otro nombre, si se quiere, que era Shanti Devi Ma, que hablábamos un poquito fuera del aire. Cada uno que se inicia o que va en este desarrollo elige un nombre. ¿Cómo es también esas elecciones, esas conexiones también que uno hace también en su estado de conciencia? Gracias por la pregunta. El tener un nombre espiritual no es obligatorio para hacer la práctica. Bien. Podríamos nunca tener un nombre espiritual. A veces se otorga cuando la persona lo necesita como un recurso. Un nombre espiritual es un recurso, es una herramienta que si te nombro de determinada forma, al vibrar eso que estoy nombrando, empieza a activar la cualidad. Entonces, en este caso, si se nombra Shanti, Shanti es paz. Bien. Entonces, cada vez que uno nombra Shanti, estamos como evocando el arquetipo de la paz. Y así con cada nombre espiritual. Podríamos, ya te digo, no tener un nombre espiritual y vivenciarlo de la misma forma. No es una condición sine qua non hacer una práctica con un nombre. Okay. Bien. Me quedó algo de lo que dijiste anteriormente, de las cosas imprescindibles del ser humano para poder como trascender, que este es un ejercicio que te lleva a encontrar esas cosas. ¿Qué es lo imprescindible? Lo imprescindible para trascender es aprender, entre otras cosas, aprender a observar la vida con conciencia testigo, la actitud de observador. Uh-huh. Para vivir necesitamos estar inmersos en la vida, ¿no? Por lo general, lo que más ocurre es que estamos identificados con los diferentes roles. Bien. Como que nos asociamos a los roles que estamos realizando, rol mamá, hijo, amiga, pareja, profesional. Es como que nos asociamos, nos identificamos con esa actividad. Uh-huh. También nos podríamos identificar con un deporte, por ejemplo, soy tenista. Claro, acá tenemos Vale, jugadora de básquet, ¿no? Bien, podría ser soy basquetbolista. Sí. Bueno, distinto a decir practico básquet. Cuando usamos la frase soy, el nombre, apellido, soy nombrando la actividad que realizo, o soy mamá de, o soy hija de. Cuando usamos el soy, nos estamos identificando con ese rol. En cambio, podríamos decir, no soy Silvina, me llaman Silvina. Okay. No soy Shanti, me llaman Shanti. No soy mamá de, sino que estos hijos vinieron a través mío. No soy como, no me apego. Ellos me dicen mamá. Claro, sí, ellos. No los conozco, de hecho. No, claro. Sí, son mis... Los reconozco. Ok, mirá. Y eso es algo que estamos utilizando a diario. Nos estamos identificando con nombres, con roles, con profesiones. Cuando hablamos de nuestras características personales. Soy una persona sociable, soy una persona apática, soy una persona empática, es como que... Podríamos decir, tengo tal habilidad.
Claro. Y lo habíamos mencionado cuando la habilidad, o sea, cuando hay una disfunción, no una habilidad. Claro, o sea, ¿te acuerdas? claro, sí, estoy en constante aprendizaje. Eso, por Claro, lo No me olvido, recordamos. no me olvido. Estoy en constante aprendizaje, estoy aprendiendo, llevo muy bien, tengo una habilidad X, o sea, podemos usarlo para lo positivo como para lo negativo. Y esa podríamos decir que es una de las cualidades principales para empezar a evolucionar en un camino espiritual. La conciencia testigo, poder colocarnos en un lugar de neutralidad para observar lo que está pasando. Bien, bien. Van llegando también mensajitos y saludos aquí. Proferero dice, hola equipo, bienvenida maestra. Gabriela también, buenas tardes, equipo de Avión Sin Nafta. Gracias, Yanti Devi, por guiarnos en la práctica del Kriya Yoga. Y Magda también, me encanta volver a estar aquí, Avión Sin Nafta. Yanti Ma, querida maestra, aquí en España quedó la energía del programa de iniciación de Kriya. Muchas gracias. Agradecemos a Magda que hizo la gestión de recibirme, cuidarme y hacer todo lo necesario para que el programa transcurra. Qué lindo cuando conectás con esas personas que ven y observan la vida como uno, ¿no? Qué placentero, qué disfrute que hay ahí. Sí. Ahora, ¿cómo fue ese proceso de iniciación que vos lo veías desde el lado de maestra, de guía, si se quiere, y esas personas que fueron a recibir todo este conocimiento? ¿Qué nos podés contar? Por lo general, las personas que llegan al Kriya Yoga, nos pasa también acá en Neuquén o en Buenos Aires, en otras ciudades de Argentina cuando iniciamos, llegan al Kriya Yoga con un anhelo espiritual muy sentido, no necesariamente muy claro de qué es lo que se está buscando, porque no tenemos todavía palabras para describir y no existen palabras para describir ese estado, ¿no? Pero sí hay como un sentir interno, un anhelo del corazón que dice, bueno, yo sé que hay algo más, quiero conectar con eso. Entonces, por lo general llegan estas personas que son buscadores de autoconocimiento, buscadores espirituales, personas que quieren transitar un camino como una especie de disciplina para conocerse. No es un encuentro al azar de, un taller de fin de semana, hice la práctica, recibí la iniciación y no nos vemos nunca más. Claro, no es un vilus y entré. Claro, no. Hay una decisión de querer hacerlo. ¿Y por qué se realiza una iniciación? Esta palabra iniciación no es iniciación de introducción a, sino que es iniciación en el sentido de una ceremonia de iniciación. Una especie de ritual en donde se purifica el cuerpo energético del practicante, los chakras, los canales sutiles, el aura, parte del karma, y de esta forma nos preparamos y nos disponemos para poder recibir la transmisión energética del linaje de los gurús de Kriya Yoga. Y en esa transmisión energética se siembra la semilla, por decirlo de alguna forma, de las cualidades divinas, cómo se percibe la energía vital. Esto que vemos nosotros ahora, si miráramos el cielo, veríamos unos puntitos muy pequeñitos de luz. Sí. Quizás ya lo han visto. Sí. A eso se le llama prana. Ajá. Esa es la energía vital. Estamos construidos de energía vital y nos atraviesa la energía vital para poder estar vivos, ¿no? ¿Es lo mismo brillo que te corren cuando estás con los ojos cerrados, como por ejemplo ahora? Sí, esa es la luz interna. Ok. Ya tenés una cualidad divina. Ok. Siempre me generó curiosidad, ¿no les pasa a ustedes cerrar los ojos y ver como destellitos? Claro. Esa es la luz. O sea, el prana, la energía vital, tiene varios atributos. Uno es que se puede percibir como luz, se puede percibir como sonido o como pulsación, como vibración. Son las cualidades de la energía. Entonces, cuando realizamos la iniciación, estas cualidades se activan en la persona. Si ya llegan con cualidades activadas, por decirlo de alguna manera, esto lo que va a hacer es que se potencie. Y si de repente hay personas que nunca percibieron, no son sensibles a la energía, van a empezar a ser sensibles y poder conectarlo, poder percibirlo, poder sentirlo, observarlo. Entonces, en la iniciación pasan varias cosas, la purificación, la transmisión de la energía, del diksha se dice, o
de la enseñanza y propiamente la enseñanza de la técnica para poder practicarla y luego practicarla cada uno en su casa. Con lo cual, 2 o 3 días dedicados a esto realmente es un fin de semana transformador, porque nos encontramos con otro paradigma de la vida, un paradigma que es infinito. Kriya se puede dividir en 2 partículas, Kri y Ya. Kri es la acción, Ya es divino, el alma. Entonces, cuando decimos Kri, que es la acción en todos los planos, y le agregamos la partícula Ya, estamos queriendo decir que finalmente es la divinidad la que está obrando en todos nuestros planos. Ok. Y cuando nosotros estamos ahora compartiendo una conversación, no solamente son nuestras personalidades, sino que es nuestro ser divino que está obrando a través nuestro en la acción de comunicarnos. Y así en cada cosa que realicemos. Entonces llegás al programa con una mente un poquito limitada y salís del programa por lo menos abriéndote a posibilidades de que si lo divino está transcurriendo en nosotros permanentemente, ¿cómo no aplicarlo eso en la vida cotidiana? Tremendo. Ahora, ese aplicarlo en la vida cotidiana no va a evitar que las emociones en algún momento te jueguen una mala pasada. Las emociones también son parte de la divinidad. Bien. Okay. Las acciones, las emociones, los pensamientos. Entonces, en vez de pelearme con eso que estoy sintiendo o ponerle una etiqueta, digo, esto también es parte de la energía universal. Y dejo que transcurra. Y te pones en el lugar de testigo, ahí volvés al punto. Exacto, y volvés a observar y dejas que transcurra. Y este procedimiento, con el llamado emociones más negativas y con las más positivas, sí. En realidad la actitud de neutralidad hay que tenerlo con toda la gama de posibilidades, ¿no? Bien. Ahora, es la parte más difícil de adquirir, porque claro, uno desde que nace está atravesado por, más allá de las emociones, sino también las subjetividades hacia las emociones, ¿no? Esto de pensarlo en positivas y negativas ya plantea una subjetividad de, bueno, esta emoción es la buena y la otra es la mala, si se quiere. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es uno de los principales desafíos o cómo se trabaja? Sí. Podríamos decir que sí, que es un desafío en el sentido de que ya tenemos establecido un tipo de creencias respecto de la vida, ¿no? Y de todo lo que nos pasa en la vida. Entonces, cuando decimos, en realidad todo es divino que nos está atravesando en cada cosa que hacemos, aparece como este juicio, ¿no? Pero lo divino también está en aquello etiquetado como malo. Claro. Y ese es un gran quiebre de paradigma para abrirse a otro paradigma en donde comprendemos que no hay lugar en el universo donde no esté la divinidad. Okay. La divinidad está inmersa en todos los planos, en todos los seres de cada plano, está en nosotros en cada acción. ¿Qué pasa? Que a veces en nuestra limitación de la comprensión de cómo son las cosas, elegimos de maneras que no son del todo adecuadas. Podríamos decir que en vez de dividir o clasificar las cosas en buenas o malas, veámosla de otra manera. ¿Qué tal si lo vemos como algo que es oportuno o inoportuno? ¿Adecuado o inadecuado? ¿En sintonía con vos hoy o no en sintonía? Entonces le empezamos a quitar el peso de lo negativo, de nombrar algo como positivo y negativo. Y nos abrimos a estar más atentos, poder elegir desde la sabiduría que cada uno tiene, desde la amabilidad que cada uno tiene, y así nos vamos entrenando de a poquito a vivir experiencias diferentes, elegir diferente. Bien. Es buenísimo. A mí me deja reflexionando un montón porque uno está tan acostumbrado a vivir en piloto automático que cuando le quitas dentro de la lógica que todo lo que explica Shanti es más que lógica, digo, capaz que lo transformás en hábito y te ahorrás
Un montón de inoportunos momentos. Si se quiere. Sí, totalmente, no. Ahora, 2:30 tenemos que ir a una pausa rapidita, pero es algo que después me gustaría Yo también tengo cosas para Por eso, esto, ¿no? Que hablábamos de las elecciones diarias, que la vida básicamente es elegir, es un poco conectando con tanto la apertura de este programa y el de ayer, de un poco también el hacerse cargo, si se quiere, también de esas elecciones. Y también llegaba otro mensajito aquí de Silvia Liliana Cuevas. Hola equipo de Avión Sin Nafta, gracias por invitar a Yantima. Con su amabilidad nos guía en el camino de lo divino, en lo humano. Con este saludito, si les parece, vamos a una pausa rapidita y por supuesto seguimos en este vuelo de Avión Sin Nafta. Dale. Y en este camino que vos seguís abordando, transicionando, si se quiere, también en las disciplinas y en la profundidad de los temas, ¿cómo haces con tus alumnos, con quienes te eligen de guía? ¿Cómo es ese trato también? ¿Cómo sigue avanzando? Hay una realidad que es que cada persona tiene su propia naturaleza de nacimiento, su propio interés diferente uno de otro. No todo el mundo está anhelando intensamente esa liberación del ser, porque a lo mejor no sabe qué es el ser y no sabe que hay una esclavitud aparente. Entonces, en el proceso contamos con herramientas para ir progresivamente. Hay personas que llegan quizás al yoga por una recomendación de su médico, de que practique yoga para para relajarse, para flexibilizar la columna, quizás, ¿no? Entonces empezaremos con lo terapéutico y así hasta que la persona que llegó por un dolor se da cuenta que no es solo el cuerpo físico, que hay un aspecto emocional, mental, que hay un aspecto espiritual. Y ahí sola la persona empieza a hacer como darse cuenta de que podría ser una práctica un poquito más profunda. Y pasamos a la meditación, del yoga a la meditación. Y con el tiempo, esta persona que está meditando, con una meditación preliminar, por decirlo de una forma, una meditación para principiantes o para quien recién se inicia, se da cuenta que podría ir más profundo. Y ahí se da cuenta de su anhelo de liberación y empieza como dar lugar a algo más, si se quiere, más elevado en cuanto a la meditación, que podría ser el Kriya Yoga. Entonces, contamos con los recursos para ir desde el que recién empieza buscando liberarse del dolor hasta aquel que quiere liberarse de la rueda de reencarnación. Como profesora, acompañante de estos procesos, el desafío quizás es poder tomarme el tiempo, ¿no?, para conocer a cada uno, contamos también con los recursos de la astrología para conocer la carta natal del interesado, y así poder ir armando como una práctica acorde a sus necesidades y contemplando la etapa de la vida. No es lo mismo alguien que llega a los 25 años que 35, 40, 50, 60. Cada etapa tiene una inquietud en particular y el yoga puede dar respuestas a cada etapa. Cuando decís liberarse del dolor, ¿te referís a traumas, a rencores, de qué? Dolor en todos los aspectos. Puede ser el dolor físico, donde hay una contractura, hay una incomodidad, hay una rigidez, hay dolor en algún órgano. Entonces la práctica del yoga nos va a llevar a purificar los órganos, a relajar los músculos, a tonificar, a dar flexibilidad a las articulaciones, ayudar a que todo el cuerpo se vuelva más funcional, más saludable. Y al mismo tiempo, en paralelo, va a ir pasando con las emociones, porque no estamos divididos. Hay un aspecto físico, pero también hay un aspecto emocional y un aspecto mental. Entonces, las emociones se van a ir quedando a la luz, van a ir aflorando. Bien. Y las podremos detectar, darnos cuenta, observar y empezar a gestionar. Ahí el yoga es un recurso para la gestión emocional. Hasta que empezamos a tomar esa distancia de neutralidad
y que no nos afecte tanto. Y ahí es donde viene el Kriya. Luego tenemos la parte mental, poder mantenernos enfocados unos minutos, unos segundos, unos momentos en el día. Y cuando esto va transcurriendo, ya podría llegar el interés de hacer algo más profundo y ahí entra la práctica de Kriya. Esto está bueno también de aclararlo porque no es de un día para el otro que se dan estas cosas. Si bien el Kriya Yoga se dice que está abierto a todos, que no se necesita tener experiencia ni práctica de yoga. Se abre, está abierto a todo interesado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la persona descubra ese interés cuando está corriendo todo el día, por ejemplo? Entonces, para cuando alguien llega con un interés genuino en el Kriya Yoga es porque algo ya hizo para conocerse, o tomó algún tipo de relajación, o aprendió algún ejercicio de respiración, o se permitió en forma autodidacta tener algunos minutos al día de introspección. ¿Esto te sirve también como para cortar? Es muy personal la pregunta, pero bueno, no tengo problema en explicarlo. Digo, pero esto también te sirve como para cortar como herencias generacionales. Porque me pasó hace poquito tiempo de hacer una sesión de registros akáshicos y en esa lectura, que fue muy linda, mis guías y maestros me dijeron que vengo arrastrando algo generacional por parte de una tatarabuela y cuando me lo puso en palabras le encontré sentido a muchos vínculos de mi vida. Claro. Y dije, a la pelota, me tengo que hacer cargo yo de esto. Sí. Bueno, la buena noticia de Kriya Yoga que es un gran acelerador de la evolución humana. Bien. O sea, todos los yogas nos ayudan a despertar conciencia y a expandir la conciencia. El Kriya, a diferencia, cuál es el aporte que hace extra, es que acelera la evolución humana. Y en una encarnación, si practicamos consecuentemente, en una encarnación podríamos liberarnos de la rueda de reencarnación. Ok. Bien. ¿En dónde radica ese gran beneficio? En que el Kriya Yoga, la palabra Kriya tiene la misma raíz que karma. Karma y Kri tienen la misma raíz. Karma significa acción y Kri también significa acción. Con la diferencia que el karma son las acciones, emociones y pensamientos que realizamos de manera identificada con nuestro ego. Creemos que somos nosotros los que estamos accionando, nosotros como la personalidad. Entonces, de esa forma sí se genera karma. Ahora, cuando aplicamos Kriya en sentido informal, no en la técnica, no en la práctica, sino en el resto del día, como un paradigma de vida, un contexto de vida, decimos, voy a hacer consciente que quien obra a través de mí es la divinidad. No es mi pequeña voluntad, sino es la voluntad divina la que está obrando a través mío. Entonces ahí no hay karma. Ok, que en este caso mío la divinidad, ¿qué sería la tatarabuela? Sería tu propio ser. Ok. Tu propio ser que eligió encarnar en esta situación, eligió encarnar en un determinado árbol genealógico. Vos podés hacer esa comprensión, ese darse cuenta de que hay patrones que se repiten desde tu tatarabuela hasta vos en este momento, a ser consciente de todas esas veces que algo se activó de la misma forma, hacerlo consciente, agradecerlo y devolverlo al árbol genealógico. Claro. Que vos ahora decidís ser auténtica, ser libre, ser vos misma, ser tu esencia. Claro, no es automático que pase de un modo a otro porque está todo programado en nuestra psique. Años y años, de verdad. Claro. Puede llevar un tiempo a que se reformule completamente, pero por lo menos lo empezás a expresar, empezás a avisar al universo cuál es tu decisión. Bueno, agradezco a mi familia, a mis ancestros, y hoy elijo vivir de otra forma. De manera consciente. De manera consciente y sabiendo, intentando, cada vez, ¿no? Como cuando vamos al gimnasio, intentamos una y otra vez, que es la divinidad la que está obrando a través nuestro. Claro. Y si es la divinidad, caeré cada vez menos en esos patrones inconscientes y en esos patrones que ya no me representan o ya no los elijo, no tienen sentido de existir. Tremendo.
Bueno. Me permito abrir una puerta, vos ahí me dirás qué tan errado o no es la pregunta, porque a lo largo del programa siempre entre lo irreverente y lo serio nos metemos en discusiones históricas que no tienen una respuesta o tienen algunas y después podemos jugar con ellas. Ayer era esto un poco con una frase desafortunada, pero una frase, en fin, que desencadena en una discusión con Pato, una discusión lúdica, de qué es el ser humano, si nace bueno y la sociedad lo va corrompiendo, la existencia lo va rompiendo de a poquito, si nace malo y en ese vivir en sociedad se va amoldando y se va acomodando para poder llevar adelante su existencia. La respuesta que encontramos, bueno, el ser humano es, y después vemos, no es una cuestión innata de lo bueno y de lo malo, pero sí, en este caso, el yoga, o en este caso esta disciplina del Kriya Yoga, ¿cómo entiende a la existencia, ¿no? Pues veníamos charlando esto de... Lo sé, me preparé toda la semana para esto. No, pero esto, ¿no? A veces cuando hablamos de la conciencia de... uno vive, si se quiere, atareado y enajenado y tiene que hacerse un tiempo para volver, entrar en esa paz y en esa conciencia y poder llevar su vida. ¿Cómo entiende la existencia? Como esta cuestión del caos que venimos a buscarle un orden, o esto, ¿no? Venimos bien de fábrica con el manual y nos vamos rompiendo y tenemos que volver a ese manual de uso, si se quiere, que es el yoga. ¿Cómo lo podemos entender, si se quiere? Bien, gracias por la pregunta, Juli, porque... No sé si me expliqué, fue un quilombo, no, perdón. Sí. Perfectamente. Desde Kriya Yoga decimos, ¿qué dice el Kriya Yoga respecto del ser humano? El ser, cada uno de nosotros, es un ser divino con una experiencia humana. Bien. El ser divino es perfecto, es inmutable, es inalterable. Tiene todas las condiciones de Sat Chit Ananda, de la bienaventuranza, de ese estado que es inefable, que no se puede explicar. Nace en un cuerpo humano para tener una experiencia en la materia como un ser humano. El que pudiera tener alguna especie de falla, por decirlo de alguna forma, es el cuerpo humano. Igualmente el diseño del cuerpo humano es impresionante, es perfecto en sí mismo. ¿Qué pasa? Que en algunas zonas del cerebro más antiguo, reptiliano, cerebro medio, el límbico y el prefrontal, en la parte más antigua del cerebro tenemos programas de todas las especies, como nuestra parte instintiva. Entonces no es que el ser humano es malo, es que el ser humano tiene una parte en el cerebro que es instintiva y responde a los instintos para cuidarse, para defenderse, para la supervivencia. La parte límbica es la parte más emocional, la que crea manada, ¿no? Como esto del apego familiar, de construir familia, que tampoco es negativo eso, solo que ¿dónde estaría lo negativo? Cuando nos identificamos solo con nuestra familia y en realidad hay tantas otras personas, ¿no? Y el prefrontal, la parte prefrontal del cerebro que tiene la capacidad que no tiene ningún otro animal, que es la de pensar por sí mismo y discernir. Entonces, no es que el ser humano está fallado, es que el ser es divino en una experiencia humana. Y dentro de la experiencia humana están esas posibilidades de respuestas automáticas, respuestas en función de una manada o respuestas diferentes en función del discernimiento. Esas partes que son más débiles o que son las que nombramos a veces como lo malo del ser humano, ¿no? La maldad del ser humano. En realidad es un instinto de supervivencia. Muy bien. Y podemos entrenarnos en ese instinto de supervivencia. ¿El que una persona tenga acciones malas es instinto de supervivencia? Sí. Hay una parte de sí misma que no vislumbra la abundancia del universo, la bondad en general de todos los seres, la igualdad de todos los seres, el respeto que nos merecemos unos a otros. Hay una parte de ignorancia. O sea, no hay maldad, sino que hay ignorancia. Bien.
Ese sería el contexto que plantea el Crilla y al que me resuena y lo aplicamos en la mayor cantidad de cosas que podemos. Sí, entiendo que la cuestión de la ignorancia sería más en una cuestión de ignorar la otredad, de ignorar estos conocimientos, más falta de educación, si se quiere, formal. Sí. ¿No? Esto del desconocer. No es la ignorancia de que nos falte estudio académico. académico. Claro, por eso. No es de la cuestión académica, sino de uno no comprender ni querer comprender esos misterios y esas bienaventuranzas que mencionabas. Claro, cómo funciona la manifestación, ¿no? Uh-huh. de esa unidad original, de ese principio original del universo, que era uno en principio y después se fragmentó. La divinidad suprema, vamos a decirlo así, se fragmentó en partes para jugar el juego de la vida. Y él mismo se dividió en porciones, en chispas divinas, que cada parte está tomando un rol. En ese jugar el rol de cada uno, la divinidad está aprendiendo de sí mismo. Bien. ¿Y cuál sería la conclusión del aprender a sí mismo? Expandirse a sí mismo. Okay. Seguir expandiéndose. Nunca va a tener un techo, digo, siempre va a ser infinito, ¿ok? Infinito. Ok. La divinidad es infinita. Wow. No se puede limitar. La conciencia es infinita. Y nosotros también, como partes de ese ser divino original, también somos seres infinitos. Nos limita el cuerpo físico, pero aún así podemos encontrar el camino para volver a esa infinitud. Uh-huh. Bien. También pienso, ¿no? Quizás esto un poco más filosófico, pero empieza a cobrar un sentido de por qué el mundo es mundo, digo, y cuántas veces nosotros como comunicadores hemos tenido que, no sé, noticiar de tragedias, las guerras, la hambruna, de niños que se mueren de hambre. Y te mueve, te moviliza, te genera dolor. Hay una empatía, hay un algo que no podés hacerte el desentendido. Alguien eligió estar en este escenario como víctima o como perpetrador, ¿no? Uh-huh. Podemos elegir cada vez que estemos en una acción, no en una guerra, no nos alcanza directamente, pero sí, en situaciones sí. más cotidianas, en donde estamos en el lugar de víctima o en el lugar de hacerle mal a alguien sin querer. ¿Por qué no ponemos conciencia ahí y damos un pasito hacia atrás, observamos y decimos, bueno, ¿cuánto más amor puedo yo ofrecer a esta situación? En vez de ofrecer la ignorancia, en vez de ofrecer una supervivencia. Claro, en vez de responder con supervivencia. Claro. ¿Por qué no puedo responder desde el amor? Ya estamos pasando desde sistema reptiliano, cerebro reptiliano, a cerebro límbico. Y luego, cuando puedo responder desde el amor, desde el cuidado del otro, desde la amabilidad, vamos un pasito más y accionemos amorosa y sabiamente. Entonces, es como un proceso desde la parte posterior del cerebro a la parte anterior, un entrenamiento que nos atraviesa en todas las áreas de la vida, que está 24 horas 7, sí. Es como una gran oportunidad en nuestra vida para aprender a pasar de la respuesta automática a la respuesta consciente. Me encanta, vale, me encanta. Yo estoy porque aprendiendo un montón, sí, ¿qué te parece todo? Estoy absorbiendo toda la información. Uh-huh. Es lo que hicimos empezar a entenderlo desde ese lado. Uh-huh. Desde que todo tiene como un sentido más divino, más espiritual. Y que estamos, o sea, que también es una oportunidad para chipearnos de otra manera, digo, sí. Si están acostumbrados, estamos a hacer de esta manera, tengamos la edad que tengamos, decir, bueno, a ver, y si experimento, por ahí no desde el hábito, pero no desde el propio pensamiento, porque todos los días de los 24 horas pasa que o nos enojamos con alguien, o hay un comentario que nos molesta, o vemos un discurso de alguien en la televisión que te genera bronca, todo cosas que pasan en Buenos Aires, violencia que te enoja y te choca. Encontrar el equilibrio, por lo menos desde el pensamiento, y empezar a buscar, sobre todo porque te vivís más liviano.
O sea, y no por eso vas a dejar de ser empático con un otro o ser sensible con el dolor ajeno. Exacto. Uno puede hacer ese ejercicio a diario, ¿no? Observar, elegir, volver a asociarse a la experiencia, ¿no? Actuar el rol que cada uno eligió, volver a tomar distancia y a observar. Ese juego de estar dentro de la película y fuera de la película, hacerlo varias veces al día. Mira. Para que cuando estamos inmersos en la película de cada uno, sea cada vez una mejor película, mejor en el sentido de más creativa, despertar nuestro potencial, utilizar todos los recursos. Ese proceso puede llevar un tiempo de entrenamiento, puede llevarnos varias vidas. Sin embargo, para quien llega a Kriya Yoga, hay grandes chances de que sea, o lo vamos a intentar al menos, la última encarnación. Es posible hablar de que esta es la última encarnación. No hay que esperar para iluminarse 5 vidas más. ¿Es la última encarnación de Shanti? Vamos a intentarlo. Está muy bien. Me encanta. Está Por muy lo bien. menos ya conozco a alguien Y que claro, lo puede claro, trascender. sí. Yo no Muy sé bien. si llego, pero Shanti sí. Pero, claro. Confiamos que Shanti sí. Pero, ¿sabés qué es lo más interesante de esa pregunta? Bueno, Sí. que varias veces nos la hacen en las entrevistas. No es si el profe puede iluminarse o puede trascender. Hay otra pregunta que es mucho más interesante, que es: vos, profe, que conocés esta técnica, ¿podés enseñarme a mí a trascender? Ok. Y sí. Eso es lo más interesante. Bueno. Que nosotros, como personas entrenadas para compartir la técnica, podemos enseñarlo a quien quiera para que lo experimente en primera persona. Ahí va. Claro. Me Eh, encanta. Nos Wow. queda un minutito nomás. Siguen Sí. llegando mensajes. Miguel dice magistral y clara la clase de todo. Gracias, Yanti Devi Ma. También, bueno, la profe Vero dice hermoso, Mataji, gracias. Esto, la gente que quiera iniciarse, que quiera conocer un poco más, se puede comunicar con vos. ¿Cómo lo puede hacer? Puede escribirme al WhatsApp Muy bien. 299-504-3058 y ahí le compartiremos todos los detalles para inscribirse a la iniciación. Muy bien. ¿Podemos repetir el número de vuelta? 299-504-30, perdón, 299-504-3058. Impecable. Shanti, me queda para esto, vamos a seguir desarrollándolo en las columnas de los miércoles cada 15 días, después eso le contamos a la gente que nos está mirando del streaming. Me gustaría algún día que hablemos de la reencarnación, Con todo gusto. Muy bien. de las etapas, de los procesos, de muchas preguntas que surgen en torno a la reencarnación. Bien. Dejamos para el próximo miércoles. Dale. si querés. Me gusta. Dale, Muy dale. bien, ahí está. Ya queda anotada la cita. Sí, gracias Silvi, muchas gracias. Ok, Silvi Pirola pasaba con nosotros, hermoso, de la Escuela Karana Yoga, pero en este caso viene desde otro lugar que, déjame decirlo y lo voy a decir, ya que es la primera escuela aquí en Argentina De Kriya Yoga. De Kriya Kriya Yoga. Está buenísimo, así que lo vamos a desarrollar en los próximos meses. Gracias supuesto Silvi. que sí. ¿Pausa? Y ya venimos. Dale.